Cromatografía de gases. Inicio de la cromatografía. La cromatografía de líquido-líquido fue desarrollada en 1941 por Martin y Zink. Sugirieron la posibilidad de utilizar un gas en la fase móvil de la cromatografía líquida. Esto fue propuesto debido a que la fusibilidad de los gases es mayor a la de los líquidos. También sería mucho más rápido el paso del gas en las columnas cromatográficas y el tiempo de separación sería menor. En 1955, James y Martin construyeron una forma más sofisticada para la cromatografía de gases, aunque tenía una capacidad limitada, pues solo podía detectar material iónico motivado. Cromatografía de gases. Cabe destacar que la cromatografía de gases es de gran utilización en la industria para determinar la pureza de una muestra después de que ésta es gasificada. También tiene otras aplicaciones como la determinación de concentración en una muestra, pero los resultados tardan un largo tiempo para ser determinados, pues dentro de la identificación de compuestos no es la más acertada, ya que debe de ser combinada con otras técnicas, como espectro. La cromatografía de gases es una técnica de separación de mezclas donde la muestra se volatiliza y se inyecta en la cabeza de la columna cromatográfica. Después viaja por la fase móvil donde contiene un gas transportador elevado a cierta temperatura y que ayuda por medio de la presión a que la muestra pase por dicha columna. Como bien sabemos, un gas transportador es aquel que es inerte y no reacciona con el analito de la muestra. Se puede utilizar el helio, el argón, el dióxido de carbono, nitrógeno e hidrógeno. La elección de nuestro gas transportador depende del tipo de detector que se utilice. Dentro de la columna ya se encuentra la fase estacionaria, después separa la muestra por medio del mecanismo de partición en caso de ser cromatografía de gas líquido, que es una lámina de líquido de alto punto de ebullición. En caso contrario, es decir, cromatografía de gas sólido, que es donde la fase estacionaria es un sólido y se lleva a cabo por medio de absorción. A veces se lleva a cabo por la mezcla de ambos. Los componentes, una vez separados, se gasificarán, se dividirán y se dirigirán al dispositivo de recogido de muestras, mediante un sistema de detección adecuada, para la lectura de los componentes y así obtener el cromatograma. Cromatógrafo de gas. Es el instrumento utilizado para la separación de la mezcla. Sus componentes fundamentales son recipiente del eluyente, regulador de flujo, jeringa de inyección de la muestra, inyector, horno de temperatura programable, columna cromatográfica, detector, procesador, amplificador y registro del cromatograma. En el recipiente eluyente se contiene el gas transportador utilizado en cromatografía. Estos pueden ser helio, nitrógeno, dióxido de carbono y argón, debido a que son gases inertes ya que no interaccionan con la muestra. Inyector. Es aquel donde la muestra se volatiliza y ésta la divide. Una se transfiere a la columna y otra se expulsa del inyector por la válvula llamada split. Horno de temperatura programable. Es el encargado de tener la columna cromatográfica a una temperatura fija con una gran precisión, dentro de los límites de más o menos 1 grado Celsius. El horno tiene un control que nos permite incrementar la temperatura a cierta velocidad prefijada y constante. Columna cromatográfica. Las columnas pueden ser hechas de distintos materiales. Puede ser de un tubo de vidrio, teflón, aluminio o acero inoxidable. El relleno de estas permite la separación de diversos componentes. Una columna cromatográfica es la parte principal del cromatógrafo de gases, ya que es el encargado de separar la muestra. La columna siempre debe encontrarse en excelentes condiciones, ya que de lo contrario las lecturas serán erróneas, pues son las responsables totales de la separación de las mezclas. Esta está formada por tubos preferiblemente que no reaccionen con la muestra inyectada. Dentro está la fase estacionaria, la cual pueden ser columnas empaquetadas o de relleno, o sobre la misma pared del tubo. A estas se les llaman columnas tubulares abiertas. Las columnas empaquetadas normalmente se encuentran dentro de un tubo de vidrio o de acero inoxidable, con un diámetro que varía al igual que el largo. En el interior de este tubo es donde se encuentra la fase estacionaria, bajo la forma de un líquido soportado y bajo un material adecuado finamente pulverizado. Las longitudes de estas columnas generalmente son limitadas por la caída de gas de presión entre la cabeza y la salida de la columna. Columnas
tubulares abiertas o columnas capilares son unas de las más utilizadas gracias a su gran eficacia. Está formada por un tubo de vidrio o sílice fundido. Dentro de ella se encuentra la fase estacionaria sobre la pared del tubo. También consideremos que una columna cromatográfica está constituida por una serie de capas estrechas denominadas platos teóricos, en donde se establece el equilibrio de distribución de cada soluto. Entre la fase móvil y la fase estacionaria es una forma artificial que nos permite medir la forma de los picos en un cromatograma y la velocidad de desplazamiento de la muestra en la columna. Detector. El detector es utilizado para la presencia de solutos que salen de la columna cromatográfica. Existen dos tipos de detectores. Un detector ideal debe de ser sensible, tener una respuesta lineal en un intervalo amplio de concentración, también tener un intervalo amplio de temperatura y un tiempo de respuesta inmediato. Los detectores universales son los que responden variedad de compuestos y los selectivos solo responden a determinados compuestos. Cromatograma. Es donde se encuentran los resultados de la separación que sufrieron los componentes durante el proceso dentro del cromatógrafo.